Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio del Canal del Congreso. Soy Rina Musali y el día de hoy se clausuraron los trabajos de esta 22ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico. En ese sentido, tenemos el gusto y el agrado de conversar con el doctor José Antonio Meade, canciller, secretario de Relaciones Exteriores en México. Muchas gracias, canciller, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rina, y por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. México es un país de múltiples miradas. Hacia el norte tenemos frontera con Estados Unidos, hacia el sur con Centroamérica, pero también tenemos una tercera frontera con el Caribe. Pero además también somos un país del Atlántico y un país del Pacífico. Sabemos que la política exterior de México de alguna manera ha ahondado en este activismo hacia Asia-Pacífico, y esto está anclado a que de alguna manera Europa ha vivido una convulsión económica, la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Sin ninguna ambigüedad, fue una crisis profunda que implicó un rebalanceo en términos de dónde encontraba uno y dónde encontrará uno hacia el futuro fuentes de crecimiento. Y la región Asia-Pacífico es hoy una de las regiones más dinámicas del mundo. Es una región que explica en su conjunto casi la mitad del crecimiento global. Es una región que es sede de poco más de 4 de cada 10 pesos de la inversión total que se realiza en el mundo. Es una región que hoy explica más de la mitad del comercio que se está dando a nivel internacional, y por lo tanto es una región en donde México, aprovechando, como tú decías, que compartimos la cuenca del Pacífico, debe de jugar un papel más activo. Así lo comentó el presidente Peña Nieto al principio de su mandato. Nos dio la instrucción de desplegar un mayor activismo para vincularnos de mejor manera con Asia, y por eso nos dio mucho gusto esta iniciativa del Senado de la República, esta reunión que presidió el senador Raúl Cervantes, cuyo esfuerzo para traerlo a México se debió en mucho al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Teófilo Torres Corzo. Canciller, sabemos que hay un dinamismo creciente sobre la política exterior de México en Asia-Pacífico, pero también tenemos que vencer este desconocimiento mutuo, sobre todo porque además también tenemos que luchar en contra de las barreras geográficas y de las pocas afinidades históricas y culturales. ¿Cómo estamos en esto? ¿Cómo estamos haciendo para empoderarnos en términos de conocimiento? Yo creo que estamos trabajando bien en diferentes niveles. Dentro de la región de Asia hay diferentes polos, diferentes espacios, diferentes países con los que hemos desplegado un trabajo muy importante. Desde el principio de la administración, dentro de la región de Asia, China fue una prioridad. Claro. Eso implicó una visita del presidente Peña Nieto al Foro de Negocios de Boao, el foro de negocios más importante de la región asiática. Esta visita fue correspondida al poco tiempo por una visita de Estado del presidente Xi Jinping, un diálogo que tuvieron ambos en el G20 y un ritmo de encuentros que habrá de mantenerse este año en el foro de APEC, del que China es anfitrión y en donde el presidente ha sido invitado a hacer una visita de Estado. Claro. En el 2015 México será anfitrión de una reunión China-Latinoamérica para inversionistas y para comercio, pero este espacio de muchos intercambios frecuentes nos van a permitir dar cuenta de cómo va evolucionando el diálogo y cómo el diálogo se traduce en espacios de oportunidad concretos en dos niveles. Por un lado, mayor acceso de México de sus productos al mercado chino, y por otro lado, identificar vehículos a través de los cuales China, que es un gran inversionista en el mundo, pueda hacerlo también en México. Eso por cuanto a China se refiere. Visitó el presidente Peña Nieto también Japón. Japón es nuestro principal inversionista en México. Somos para ellos el destino de inversión más importante en Latinoamérica. Es un socio comercial de gran relevancia. El primer tratado firmado con la región, con Japón. Y una relación antigua que este año festeja los 400 años de la misión Hasekura, de este primer encuentro. Ahí ha habido un diálogo permanente, la visita de Estado, un encuentro también entre el presidente y el primer ministro Abe en el contexto de APEC, una economía que sorprendió al mundo por su crecimiento este año, en un contexto en donde todas las economías de la OECD
crecieron menos de lo esperado. Japón tuvo un desempeño mayor al pronosticado y eso va a ayudar a que este año todos los polos del crecimiento del mundo estén activos por primera vez en muchos años. Igualmente, México ha venido tratando de construir un espacio de diálogo con potencias medias como nosotros, con democracias grandes e importantes, economías de buen tamaño, poblaciones amplias, y dentro de ese tipo de países se encuentran varios en la región del Asia-Pacífico, y ahí está Indonesia y México, Corea del Sur. Claro. Entonces, y también Australia. Y Turquía. Claro. Turquía asiático, pero no en la cuenca. Claro. Pero casi cualquier denominación o cualquier esfuerzo de identificar fuentes de crecimiento hacia adelante encuentra en Asia-Pacífico espacios de oportunidad. Sí, cualquier acrónimo, ¿no?, de los que hemos hablado en los últimos y todos años. Empiezan con M. Y todos empiezan con M, así es. Así estamos trabajando también en Asia-Pacífico. Claro. ¿Cuál es la mirada que tiene México sobre estas tensiones que se están dando en el mar de China Oriental? Sobre todo porque se ven tres cosas interesantes, bueno, o algunas desafortunadas. Disputas territoriales, una carrera armamentista entre Japón, China, Corea del Norte y Corea del Sur, entre otros. Y además estamos viendo que posiblemente habrá una modificación del artículo 9 constitucional de Japón que no permite que el Estado tenga fines bélicos. Justamente hoy, canciller, en este foro parlamentario Asia-Pacífico tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Hirofumi Nakasone. Seguramente usted lo conoce. Un amigo de México que recibiera de parte del presidente Peña Nieto el águila azteca en la visita que hiciéramos a Japón. Justamente eso nos mencionó en la entrevista. Él es hijo del ex primer ministro de Japón, vale la pena recordarlo a la audiencia del canal del Congreso, y nos comentaba el señor Nakasone que efectivamente hay voluntad de Shinzo Abe, el primer ministro, de modificar la Constitución. Estamos viendo una nueva relación de poder en Asia-Pacífico, claro. Sí, y ahí el papel histórico de México puede ser interesante. México consideró por mucho tiempo que una parte muy relevante de su legado era esta defensa que México siempre hacía del derecho internacional, claro, y de la importancia de que los conflictos se resolvieran siempre por esa vía y en ese conducto. Y había mucha gente que pensaba que esa posición y que esos valores no tenían un lugar en la geopolítica actual. Hoy, sin embargo, tanto en Asia-Pacífico como incluso en el continente, estamos viendo renovadas tensiones por fronteras, renovadas tensiones por límites territoriales y renovado en consecuencia necesidad de espacios para dirimir esas diferencias, pues en un marco en donde lo que se privilegie es el diálogo y el derecho internacional, no la fuerza. México seguirá siendo llamado por eso. Ha visto con agrado cómo muchas disputas se resuelven en el marco jurídico que nos hemos dado y del que México ha sido parte, claro, y seguiremos abogando para que estas tensiones encuentren una forma de canalizarse en el ambiente de valores y de principios internacionales que México siempre ha puesto sobre la mesa. Sí, porque llama la atención en este enero del 2014, en donde proliferan nuevos reportes internacionales, se comenta que la zona de Asia-Pacífico pudiera escalar en tensiones y pudiera ser una amenaza a la seguridad colectiva global. Tensiones y diferencias potenciales entre China y Filipinas, entre claro, China y Japón, entre China y tuvimos un Corea posicionamiento del de Filipinas, perdone que lo interrumpa, muy severo con respecto a esta ampliación de la zona de defensa aérea de China. Y insisto, no es el único espacio. En propio Centroamérica vemos también diferencias alrededor de fronteras, en el caso de Nicaragua, Costa Rica, Nicaragua con Colombia, que se dirimió en el espacio, claro, de los tribunales, y eso vuelve a ser vigente el posicionamiento y el llamado de México. Pasemos ahora a hablar un poquito de los esquemas económicos y comerciales. Sabemos que la región de Asia-Pacífico es sumamente heterogénea, es dispar, pero hay muchísimos esfuerzos para la integración económica, aunque sabemos que este único acuerdo de libre comercio que traza el APEC a través de las metas de Bohr para el 2010 no se cumplió. Sin embargo, hay una fase pendiente hasta el 2020, pero más allá de eso estamos viendo, a mi parecer, dos megaproyectos económicos rivales en la zona. En primera instancia, el Acuerdo Transpacífico, que está liderado por Estados Unidos y al cual México pertenece. Y por otro lado tenemos este esquema regional económico comprensivo, que es lo que se le llama la ASEAN más 6, que son las naciones del sudeste asiático, más China, más Japón, más Corea del Sur, más India, más Australia, además también de Nueva Zelanda.
¿cómo se coloca México en esta rivalidad sino-estadounidense? Hay diferentes, yo creo, dimensiones que vale la pena rescatar. Primero, estos espacios de diálogo tienen en común que ambos, dentro de cada región, buscan mayores esfuerzos de integración. Claro. No es accidente que estos esfuerzos de integración tengan lugar justamente en la región de Asia-Pacífico. Los esfuerzos de integración más interesantes que hoy ve el mundo se dan en la región de Asia-Pacífico, y yo sumaría estos dos que tú dices, el de la Alianza del Pacífico. Bueno, además, que esa era mi próxima pregunta, canciller. Es también un esfuerzo de integración claro. que desde su espacio constitutivo busca que veamos hacia Asia-Pacífico. Por parte, México debe de formar parte integral, y si no como observador, de cualquier proceso de negociación en el que estén los Estados Unidos. El Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica ha sido para México, para Estados Unidos y para Canadá una palanca de crecimiento importante. De ahí que para México sea relevante que las negociaciones que se hagan en materia comercial complementen el acceso y la potencialidad que nos dé NAFTA, y yo creo que eso explica de manera muy clara el interés que tiene México en TPP. Por otro lado, y de ahí viene a cuento la Alianza del Pacífico con ASEAN, el espacio natural para voltear a ver a la comunidad de estados del sudeste asiático es desde la Alianza del Pacífico, y es hacia ese esfuerzo de integración que ha sido exitoso, que es interesante, del que podemos aprender para lo que estamos haciendo en la Alianza del Pacífico, y al que podemos acercarnos desde la Alianza compartiendo principios parecidos. Claro. Ahora, toca, me parece que un tema sintomático, la Alianza del Pacífico participa México, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, que ha determinado su proceso de adhesión próximamente, no lo sabemos, Panamá. Ahí hay que ver la posición de Centroamérica, pero esta Alianza del Pacífico se podría leer en términos estratégicos como un mini bloque de países para que tengamos mayores dientes de negociación con China, el gigante asiático. No, yo creo que no. Yo creo que la Alianza del Pacífico hoy tiene tres pilares. Sí. Tiene un pilar de comercio, tiene un pilar de cooperación y tiene un pilar de movilidad. En esos tres pilares, en esos tres empeños, en esos tres espacios de mayor apertura, estamos comprometidos los cuatro países. La Alianza del Pacífico hoy es observada por 28 países, entre los que están China y Estados Unidos, pero también Nueva Zelanda, Australia, Singapur pidió acceso, muchos países centroamericanos. Yo creo que la alianza debe ser vista como un espacio al amparo del cual los países que la integran y los países que la observan pueden escoger capítulo por capítulo en dónde vincularse para profundizar espacios de integración comercial, de movilidad de personas y de cooperación, y en el futuro considerar incluso otros capítulos. Claro. Pero la idea de la alianza o el compromiso de la alianza, que no es un compromiso político, sino un compromiso de apertura en una plataforma que nace abierta, es entre nosotros vayamos profundizando en estos pilares, identifiquemos otros pilares de interés y juntos volteemos a ver al mundo que nos está observando e invitemos a trabajar con nosotros en el pilar que el mundo escoja, en el ánimo de ir generando para los países que integran la alianza espacios de oportunidad y para los ciudadanos de estos países espacios también de movilidad y de prosperidad. Una de las cosas que yo personalmente me llevo de este foro parlamentario Asia-Pacífico, y me parece que podría ser un aprendizaje clave para los países de América Latina, mientras que Asia se desideologiza cada vez más y los tintes políticos no son un obstáculo a la integración económica y a la integración económica y comercial, América Latina pues tiene un ADN diferente, es decir, nos estamos polarizando con diferentes esquemas de negociaciones, por ejemplo, la Alianza del Pacífico y el Mercosur, es decir, todavía esta carga política sí es determinante para seguir adelante con esquemas de integración comercial. ¿Comparte esta opinión o qué nos puede comentar? Nosotros no entendemos Latinoamérica sin una integración de todos los países que lo integran. No podemos tener una visión completa de Latinoamérica, por ejemplo, si no forman parte de ella México y Brasil. Brasil no es parte de la Alianza del Pacífico, pero la Alianza del Pacífico no es un esfuerzo para aislarnos de Mercosur. No solo, muchos países de Mercosur son observadores de la alianza y lo que querríamos desde la alianza es provocar espacios de diálogo con muchos de los países para ir haciendo realidad
este esfuerzo de integración que mucho va a beneficiar a América Latina. Yo te diría, fuera de este foro, el otro gran esfuerzo de integración es Europa. Muchos nos congratulamos hoy, y hacemos bien, de los éxitos que vemos en Asia y en Latinoamérica. Pero atrás de la crisis europea ha habido hoy como parte de la solución, lo comentó el primer ministro Letta en su visita, la respuesta y la solución a la crisis europea va a ser más Europa, no menos Europa. Si nosotros no nos preparamos en América Latina para que cuando de la crisis salga más Europa, encuentre también más Latinoamérica, habremos desperdiciado una oportunidad muy importante. Sí, por supuesto. Además sabemos que, en términos de relaciones con Europa, se cumplen 15 años de la firma del Acuerdo Global y tenemos una asociación estratégica y posiblemente pues esté revisando este marco de negociaciones. Y elemento muy importante de la visita del primer ministro Letta, quien presidirá la Unión Europea el segundo semestre de este año, es que él comprometió que parte muy importante de la agenda italiana en su presidencia de la Unión Europea será el que se le dé el mandato a la Unión Europea de actualizar su asociación estratégica con México. De ahí que la visita tuviera importancia en lo bilateral y en lo multilateral, en una alianza estratégica entre México e Italia para lograr el mandato de la Unión Europea para que se actualice nuestro marco de asociación estratégica. Regresando al tema del Pacífico, usted mencionó en esta entrevista, señor canciller, 3 países, por supuesto México, Canadá y Estados Unidos, que conforman pues el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este enero del 2014 estamos cumpliendo 20 años de la entrada en vigor de este esquema comercial y tenemos conocimiento que en febrero viene una reunión de líderes. Debemos de empoderar esta iniciativa. ¿Cuál es la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto al respecto? El presidente ha sido muy claro, así como lo fue, de que debíamos de vincularnos con la región de Asia-Pacífico por su dinamismo. También ha sido claro de que en nuestro esfuerzo de diálogo con Canadá y Estados Unidos debemos de buscar condiciones para que Norteamérica se convierta en la región más dinámica y competitiva. Claro. México, como parte de Norteamérica, desde el punto de vista de este proceso de integración, tiene mucho que aportar, igual que los otros 2 países, en la consecución de este objetivo, por nuestra demografía, por el paradigma energético común hoy a los 3 países, por lo que hemos invertido en materia logística, por nuestro potencial manufacturero. Claro. Las condiciones hoy están dadas para que Norteamérica vuelva a ser un foco de emoción, un foco de dinamismo, un concepto por el que vale la pena trabajar. Claro, porque se ha perdido competitividad regional. Y que estamos en posibilidad de recuperar. Todas las condiciones objetivas están dadas desde el punto de vista de la posición de cada uno de los 3 países y por la posición de los 3 en conjunto, para que Norteamérica sea muy dinámica y muy competitiva. De ahí nuestro empeño en construir un marco con Canadá y con Estados Unidos que nos permita también hablar de economía, de educación, de inversión y desarrollo de frontera, de integración comercial, porque eso es lo que habrá de hacer de Norteamérica un espacio de competitividad, dinamismo, inversión y un espacio en el que se genere empleo y prosperidad. Claro. Sí, la prioridad entonces en los temas económicos y de desarrollo y no tanto en los temas de seguridad, ¿no? Seguridad habremos de hablar siempre, es un reto compartido, es un reto en donde ambos tenemos responsabilidad, pero es un tema en donde tenemos marco y diálogo permanente y constante. Migración es un tema que define la relación, en el que tenemos también un marco y espacios de diálogo cotidianos y permanentes, pero en economía, en educación, en innovación, en ciencia y tecnología, no tenemos la misma experiencia y la misma práctica de diálogo sistémico y queremos desarrollar. Ya una última pregunta, señor canciller. Las reformas políticas y económicas en México, ¿cómo abonarían al posicionamiento internacional del país? Han sido importantísimas. La política exterior en México es un espejo de su política interior. No podemos hacer una política exterior disociada de lo que está pasando en México. Y hoy el México que vieron los parlamentarios de la región Asia-Pacífico es un México que se transforma, es un México que se renueva, es un México que hace las reformas necesarias para ser competitivo y para tener una presencia exitosa en un mundo complicado y dinámico como el que enfrentamos. Y yo creo que los parlamentarios dieron testimonio fiel de un México vigoroso, de un México moderno, de un México que tiene todo para ver su futuro con optimismo.
Bueno, le agradecemos mucho esta entrevista, canciller. Si usted quiere hacer un último comentario, quisiera agregar algo a esta entrevista. Yo estoy seguro que los parlamentarios que estuvieron en este importante foro, que tuvieron la oportunidad de conocer de parte de nuestros parlamentarios los esfuerzos exitosos que estamos haciendo, regresarán a sus países convencidos de que la relación y la inversión en la región y la relación en particular con México es una relación que vale la pena construir. Muchísimas gracias, señor canciller. Gracias a todas las personas que nos acompañan por el canal del Congreso Zorri Namusali. Esperemos que usted, al igual que su servidora, hayan disfrutado de esta entrevista con el canciller de México, el doctor José Antonio Meade. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.